Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Punto de Corte Radio, pues continuamos con mayor información. Les recuerdo rápidamente las redes sociales para que nos sigan allí. Seguimos posteando minuto a minuto mayor información sobre todo el acontecer nacional e internacional. @punto_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte en nuestro canal de YouTube. Los invito a que ingresen a nuestro canal de YouTube e incluso se suscriban para que llegue la alarma tanto a su teléfono móvil como a su computadora, a su correo, de todo el material audiovisual que nosotros montamos día a día para todos ustedes, para que estén pues mayormente informados de todo lo que acontece en el mundo. Y sobre todo, y precisamente sobre ello, a esta hora vamos a dar comienzo entonces a lo que es nuestra segunda sección para ir con el entrevistado especial del día. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo en línea telefónica al amigo de la casa, Alejandro Sauce. Él es internacionalista, con quien ya hemos conversado en distintas oportunidades sobre lo que es el panorama político, sobre todo que envuelve el contexto del gobierno de Nicolás Maduro, una situación bastante compleja, sobre todo en la comunidad internacional, y que de alguna forma se ha visto un poco más difícil con este tema del coronavirus, la pandemia que pues ha afectado al mundo, y Venezuela no es la excepción. Sin embargo, hay temas que yo quisiera tocar precisamente y creo que es oportuno este chance con Alejandro, a quien saludo y por supuesto le doy las gracias por atender nuestra llamada. Es el tema de pareciera, hay en el contexto una matriz de opinión sobre un aparente aprovechamiento político de esta situación del coronavirus. Hay incluso dimes y diretes, como decimos en criollos, de parte y parte de los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica. Vemos a un Nicolás Maduro acusando a Donald Trump de pues no tener la atención pues justa para lo que es la pandemia en Estados Unidos. Acusa a Jair Bolsonaro aquí mismo en Brasil, también acusa a Iván Duque. Entonces esto ya trasciende un tema ideológico, pero dejemos por supuesto que Alejandro pues nos dé un poco más de claridad en que si esto es factible y en qué beneficia, ¿no?, al pueblo venezolano. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joan? Buenos días y un placer saludarte. Bien. Bueno, sí, fíjate, en estos momentos yo creo que hay un planteamiento interesante en lo que sería cómo se han dado las relaciones en la dinámica del mundo, ¿no? Las relaciones internacionales clásicas que se daban entre los Estados-nación, entre los jefes de Estado. Hoy el mundo está atravesando una situación por todos conocida, que es justamente la epidemia del coronavirus, la pandemia, ya por otra, justamente en la condición de expansión y presentación en todo el mundo. Sin lugar a dudas, yo creo que lo que más nos preocupa a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideologías políticas, percepciones políticas, es el trato que se le viene dando en algunos aspectos de manera tan ligera el tema del coronavirus y de la pandemia, ¿no? Bueno, yo he visto con atención cómo los jefes de Estado de una u otra forma están cada uno atacando el problema. Lo primero que hay que resaltar, por eso es que yo creo que hace falta una visión de estadista para muchos de derecha y de izquierda, es que este es un tema para el cual ningún jefe de Estado, ningún gobierno estaba preparado. Agarró de imprevisto a la humanidad entera, más allá de los niveles de desarrollo de cada país, ¿no? Porque vemos cómo se han colapsado sistemas de salud en países, llamemos, de primer mundo, España, Italia, etcétera, ¿no? Entonces lo primero que hay que resaltar es eso. Los gobiernos no estaban preparados y por tanto los presidentes de esos gobiernos y los estados no estaban preparados. En segundo lugar, se le ha dado por parte de algunos gobiernos una connotación excesivamente ideológica. Entonces, si bien es cierto, hay un debate de fondo que subyace el tema del capitalismo, de las visiones económicas, de las relaciones económicas. Eso se dio sobre todo con la posición que asumió el primer ministro de la Gran Bretaña, que justamente dijo que su tesis para abordar esta crisis era lo que se denomina la inmunidad de rebaño, ¿no? Él dijo, vamos a dejar que la gente se contagie, automáticamente eso va a propiciar una solución al tema. Y resulta que él fue afectado, ¿no? Y fue internado. Entonces es un segundo aspecto, cómo se ha ideologizado el tema
lo cual demuestra que hay una falta de percepción y de visión de estadista, ¿no? De estadista en la perspectiva global. Y perdón que creo que me hice interrumpir, un tercer aspecto es cómo lo ve ya cada nación en base a su realidad. Por eso esos tres elementos son vitales. En primer lugar, nadie estaba preparado, sorprendió a todos los gobiernos. En segundo lugar, una excesiva ideologización del tema para decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién hace mejor o peor. Así es. Yo creo que eso no viene al caso en esta circunstancia. Hay que tener una visión amplia y aprender de todas las experiencias justamente por el motivo uno. Y el tercero, obviamente, la propia realidad de Venezuela, que sin lugar a dudas podemos conversarlo más adelante, más allá de que se han visto algunas decisiones que han sido asertivas, hay una particularidad de nuestro país que nos lleva hoy a afrontar una situación de cuarentena en un nivel de alta complejidad y de difícil desarrollo de la convivencia en cuarentena, sobre todo por el tema de los servicios públicos, por el tema sobre todo de la supervivencia. Ya Venezuela venía afrontando una situación de supervivencia y está agudizado mucho más. Alejandro, a pesar de este tema del coronavirus, el mundo político no para, el mundo económico tampoco, incluso a niveles de producción de petróleo, ya en esa materia tampoco, vemos como el tema de los precios del petróleo han caído abruptamente a nivel internacional, bueno, etcétera. El mundo sigue girando. Y como sigue girando, en Venezuela antes de esta cuarentena estaba en boga, por supuesto, el tema de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos para con el gobierno de Venezuela, el tema incluso del ofrecimiento de una importante cantidad de dinero, literalmente por la cabeza de algunos líderes de la revolución, incluyendo el mismo Nicolás Maduro. Y ojo, ahí es donde quería llegar, ¿no? Preguntarte cómo entender esto en pandemia, en donde a pesar de esta situación donde todo está en el tema de la salud, todo está en las medidas de prevención, parece estar todo pues enfocado en ello. Los Estados Unidos, por ejemplo, sigue la presión internacional para con el gobierno de Nicolás Maduro. Incluso ese ofrecimiento de esas importantes cantidades de dinero fue durante la pandemia, fue durante la cuarentena, ya incluso nosotros en cuarentena. ¿Cómo comprender ello? Parece que al menos los Estados Unidos no quiere pues perder el ritmo de lo que venía haciendo durante estos últimos años, ¿no? Sí, bueno, a lo largo de la historia se ha comprendido que cuando se dan situaciones de este tipo, se dan muchos movimientos en la dimensión del tablero político, ¿no? De la geopolítica global. Como te decía en un principio, nadie estaba preparado para esto, es decir, los gobernantes están abocados a su tema interno, pero eso no descarta que puedan observar y seguir desarrollando sus políticas a nivel de la política internacional o de su política exterior. Hay tres aspectos que son vitales, te lo voy a resumir para luego entrar al tema de Venezuela propiamente y los Estados Unidos. El primero es que es una frase muy trillada, pero que viene el caso. Crisis es oportunidad. Cuando hay una crisis, muchos actores o muchos de nosotros interpretan la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Aprovechar momentos, destacar sobre, etcétera. Es decir, aquellas potencias o algunos países que ven una situación de crisis determinada en otro, pues es la oportunidad de poder avanzar en base a su objetivo. Un segundo aspecto que yo lo aprendí con un ex canciller de un país sudamericano, en el cual él mismo me dio clase en una maestría que hice fuera del país. Me marcó mucho esa frase, siempre la cito. Él decía que los gobiernos tienen amigos, pero los estados tienen intereses. Entonces, si tú tomas la variable 1, crisis, oportunidades, luego los estados tienen intereses y los gobiernos tienen amigos, obviamente algunos países que quieran incidir sobre otros van a tomar acciones muy puntuales con relación a estos temas. Y es lo que sucedió en el caso de Venezuela. La política internacional no es más que la suma de las políticas exteriores, y las políticas exteriores las imprimen los grandes países. Bueno, aquí hay un debate en relación a la crisis en Venezuela. ¿Cuáles son las tesis? ¿Lo que plantea justamente el gobierno chino o Rusia, o lo que plantea los Estados Unidos en atención a la crisis? Por eso es que uno ve, de verdad, y a mí me preocupa eso, porque si bien hay medidas acertadas, el caso de la cuarentena cuando se tomó de manera oportuna por parte de Nicolás Maduro, lo otro es que tú permanentemente, cada vez que haces una intervención pública y la gente está atenta a ver cuáles son los números de casos, qué es lo que está pasando, hay un ataque permanente al gobierno de los Estados Unidos, hay un ataque permanente a lo que hace Brasil, hay un ataque permanente a lo que hace Colombia. Tal cual. Bueno, ¿y qué pasa con México? ¿O qué hizo México? ¿O qué está haciendo México? Que es un gobierno de izquierda. ¿O qué está haciendo Nicaragua, donde el presidente ni siquiera ha aparecido? Por eso te decía que ideologizar esta discusión demuestra una, de verdad, debilidad en la visión estadista de los gobiernos. Ahora, cuando vas al caso de Venezuela,
y al caso de los Estados Unidos, pues los Estados Unidos está atendiendo su situación en base a su percepción y su particularidad. Y lo va a hacer así. Incluso cuando aquí se hace mención a la cantidad de muertos, cuando tú analizas la estadística, si bien es un número importante de fallecidos, tienes que analizar eso en base a lo que la misma OMS dice, la letalidad o la tasa de letalidad. Es decir, la cantidad de personas lamentablemente fallecidas, 1 duele, 10.000 duelen, 15.000 duelen, pero ¿cuál es la letalidad que se tiene con relación a la cantidad de habitantes, ¿no? Tal cual. Y cuando yo analizaba eso, en el caso venezolano la tasa de letalidad es mucho mayor que en el caso de los Estados Unidos u otros países, porque de 190 y tantos casos que tengas 10 muertos, bueno, es una tasa alta. Exacto. Dicho por la OMS, no dicho por mí. Eso está allí. Entonces, cuando tú analizas esa situación, bueno, tú dices, estamos en un escenario bastante complejo. Los Estados Unidos van a seguir avanzando en su posición. Es una posición de política exterior, es una posición en la cual ellos no van a retroceder. A mí me parece interesante, sí, los últimos planteamientos. Si bien es cierto, ellos emitieron órdenes de captura y otorgaron recompensas por algunos dirigentes del gobierno de turno hoy, también el 31 de marzo hicieron un planteamiento de lo que ellos denominaron un marco, una propuesta de transición democrática. Así es. Es decir, por un lado aprietan y por otro lado dan la posibilidad de que se pueda llegar a una negociación que permita darle solución al caso venezolano. Y cuando tú vas al caso venezolano, ahí me ubico como ciudadano de este país. Oye, mira, es bastante difícil afrontar lo que estamos afrontando hoy en la condición en la cual se encuentra el Estado venezolano, se encuentra el país, se encuentra la nación. Alejandro, te voy a atajar precisamente allí, necesito hacer una pausa comercial, porque allí iba, ya que lo mencionaste, el tema de esa propuesta de los Estados Unidos para establecer un Consejo de Estado para una transición en Venezuela, una transición democrática, incluso ofrecen garantías al factor militar. Quiero que tú nos pongas en contexto un poco si esto es factible, si es posible, y si hay factores dentro del gobierno de Nicolás Maduro que pudieran estar negociando o aceptando estas garantías. Como ya les indiqué, pues tenemos vía telefónica a Alejandro Sauce, amigo de la casa, internacionalista, analizando un poco lo que es la materia de la política internacional, también pues que incumbe mucho a los venezolanos en este momento de crisis y aún más en cuarentena, esta pandemia que ya también ha llegado a Venezuela y ya lleva más de un mes y medio, un mes un poquito más en cuarentena, ¿no? Alejandro, te preguntaba al finalizar el segmento anterior, esta propuesta de los Estados Unidos que ya ha hecho hace un par de semanas de implementar un Consejo de Estado para establecer una transición en Venezuela, ofrece garantías incluso al factor militar, que puedan seguir ejerciendo sus cargos, por ejemplo, a los gobernadores durante este gobierno de transición, entre otros factores. Al momento que tú leíste este documento propuesto por los Estados Unidos, ¿qué pensaste? ¿Crees de alguna forma que hay una mínima posibilidad que factores políticos y militares dentro del gobierno de Nicolás Maduro acepten esta propuesta? ¿Hay una negociación? Mira, a mí me llamó particularmente la atención porque en plena crisis justamente del coronavirus se dan dos medidas importantes por parte del gobierno de los Estados Unidos. Importantes por la incidencia que se tenga en Venezuela. En primer lugar, esa determinación y justamente colocar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, en la lista, obviamente, de terroristas, narcotraficantes, y colocar por ellos una suma de dinero. Eso lo han hecho en pocos casos en el mundo, con o expresidentes, o en este caso, el Chapo Guzmán, un connotado narcotraficante mexicano. Ahora, días después, creo que habían pasado 2 o 3 días después, hacen una propuesta de una transición democrática. Yo me tomé la libertad de revisarla con calma. Y por supuesto que muchos de esos planteamientos que están allí, nosotros coincidimos. El gobierno inmediatamente salió al ruedo y dijo que esto era inherencia. Pero yo creo que se apresuraron. Yo creo que si tú analizas la situación de fondo, hay una posibilidad allí de que se pudiera dar, en primer lugar, un mecanismo de transición y de gobernabilidad conjunta. Cuando tú vas a un caso concreto hoy del coronavirus, el gobierno es desconocido por la gran mayoría de la comunidad internacional. ¿Tiene aliados poderosos? Sí, pero no representa a la mayoría de la comunidad internacional. El gobierno necesita financiamiento porque no tiene recursos, producto de la crisis y producto de las sanciones. Bueno, si tú llegas a un acuerdo con la Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional pudiera acceder a esos fondos como organismo colegiado, como un organismo que fue electo por la mayoría de la población venezolana en el año 2015. Y esa es una de las primeras propuestas que hace esa
ese planteamiento estadounidense, Así es. que es el pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional. Oye, eso destrabaría, porque hay que reconocer que la crisis en Venezuela comenzó allí. En el año 2015, cuando se dan las elecciones, lo primero que hace la antigua Asamblea, presidida por Diosdado Cabello, es nombrar primero un tribunal de justicia. Y ese tribunal de justicia con magistrados ad hoc, que incluso uno de ellos se fue del país y declaró desde los Estados Unidos, que era un dirigente de la juventud del Partido Socialista, Cristian Serpa, eso está allí, es histórico. Entonces no solo crean ese 13J, sino que después ese mismo 13J comienza a tomar decisiones para quebrar la institucionalidad. Entonces no se incorporan los imputados de Amazonas y empieza todo un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática. Entonces por eso el primer planteamiento que hace el gobierno de los Estados Unidos es el retorno de los miembros de la Asamblea. Pero luego plantea una serie de cosas por las cuales nosotros hemos venido siempre discutiendo y haciéndolas públicas, hoy en plena crisis política. ¿Por qué hay presos políticos? Y verlos a todos, son un gesto humano necesario desde el punto de vista de la salud, porque es contraproducente que tú llames a la gente a que se quede en casa, medida que yo comparto, por prevención de salud, pero tienes un montón de presos políticos, incluso algunos que sobrepasan los 60 o 70 años y que están en condiciones de salud vulnerables, Así como es. el caso de Rubén González. ¿Okay? Entonces hay otro planteamiento en el documento que tú dices, oye, esto hay que considerarlo. Llama mucho la atención que ellos hablan de un Consejo de Estado, y en ese Consejo de Estado dicen que estén sectores del chavismo, que estén sectores de la oposición, y que ellos de manera conjunta puedan conducir el manejo de la crisis. Recuerdo porque ese fue uno de los puntos que yo subrayé y lo he discutido en otro programa, el punto número 9, que te habla de que la comunidad internacional brindaría apoyo humanitario, de seguridad, económico, atención médica, suministro de agua, de electricidad, en el marco de esta transición. Es decir, si esa propuesta se acepta, y hay sectores del chavismo y hay sectores de la oposición en ese Consejo de Gobierno o Consejo de Estado, se abre la puerta para que la comunidad internacional toda pueda prestar ayuda a Venezuela. Entonces, chicos, no estaríamos hoy, perdóname esta expresión vulgar, pero que viene el caso, pariendo por la gasolina. Así es. Yo vengo de conversar con una amiga que está buscando urgentemente hoy, en la mañana, 10 o 15 litros de gasolina porque tiene que trasladarse a un tema médico. Entonces, cuando tú analizas ese documento, tú dices, oye, aquí hay una serie de variables que te permiten a ti como gobierno y como chavismo, bueno, mantenerte en el ejercicio del poder. Puedes ir a unas elecciones, porque uno de los puntos que está allí, que se hagan elecciones tanto presidenciales como a la Asamblea Nacional, en el marco de la Constitución del 99. Y lo más importante, te da garantías al alto mando militar. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando ellos hacen énfasis por escrito en el documento de que el alto mando militar permaneciera en sus posiciones de gobierno y a su vez las autoridades tanto estatales como locales. Sí, personalmente Oye, también creo que fue es una oportunidad única total. para destrabar la crisis. Lamentablemente, bueno, estamos teniendo una respuesta de un gobierno que es autoritario, que es soberbio, que es prepotente, que hoy tiene a la población atajada en sus residencias por un tema de salud, sin lugar a dudas, eso no se cuestiona y se comparte, pero que a ellos les es conveniente, porque mientras ellos tengan una población desmovilizada, atrapada en su casa, dependiente de este gobierno autoritario, pues sin lugar a dudas va a mermar la posibilidad de protestas sociales, y la que hay en las calles hoy por gasolina, por comida, son inmediatamente reprimidas Alejandro, por los mecanismos represores que ellos tienen. Fíjate que personalmente también coincido contigo, fue una de las propuestas, de los puntos que mayor me llamó la atención, el tema militar, pero creo que es un mensaje claro, ¿no? Para el factor militar, esa propuesta de garantías, de levantamiento incluso de sanciones a quienes estén pues inmersos en esas listas. Alejandro, no quería... Perdón, te dicen literalmente garantías, lo recuerdo porque me llamó la atención. Total. Dicen garantías. Al alto mando militar va a permanecer en sus lugares, en el gobierno de transición, o sea, el mismo ministro, viceministro, comandante del CIOFAN, todos esos actores, ¿no? Entonces tú dices, oye, vale, destrabemos esta crisis para que incluso ustedes puedan recibir. Estas son cosas que me llamaron la atención, la garantía, y creo que el punto 9, donde hablaba de la ayuda humanitaria, porque Joan, esto se puede complicar. Si sigue faltando agua, si sigue faltando luz, si falta la gasolina, esto se puede complicar. Fíjate que para atajar otra vez también ese ejemplo que mencionas, el tema de la gasolina, mencionaste un ejemplo cercano, una persona que, bueno, por horas para poder llenar solamente 15 litros de gasolina, pero hubo una propuesta también que fue muy tendenciosa en estos días en las redes sociales, en donde la hace un reconocido economista que está, si mal no recuerdo, en los Estados Unidos, a Guaidó, ¿no? El tema de permitir
que lleguen buques, el tema de los recursos que se les ha asignado por parte de los Estados Unidos a Guaidó a través de Citgo, que haya digamos, un acuerdo entre Guaidó y la administración, por supuesto, de Nicolás Maduro, para que lleguen buques con gasolina, con combustible, que sea, por supuesto, beneficioso para el pueblo. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Crees que es factible en este momento de crisis que atraviesa Venezuela? Bueno, yo respeto la propuesta en este caso del economista Francisco Rodríguez, ¿no?, que fue el que la hizo. Ahora, eso pasa por varias variables. Lo primero es, ciertamente, en el circuito petrolero nuestro, nosotros enviamos crudo a los Estados Unidos y allí 3 refinerías estaban adaptadas, incluso están diseñadas para poder refinar ese producto y comercializarlo en el mundo, incluso enviarlo a Venezuela, ¿no? Eso pudiera hacerse sí, solo si, en primer lugar, se le garantizara el acceso al pueblo venezolano, porque tú puedes enviar producto, en este caso desde los Estados Unidos a Venezuela. Lo envías a Venezuela. ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo comercializa? Si la red de distribución y comercialización está en manos de Petróleo de Venezuela. Entonces es lo mismo. Aparte que hay una serie de variables allí, desde el punto de vista legal, que tal vez afecten la posibilidad de que tú puedas enviar producto a Venezuela. ¿Es una empresa venezolana? Sí, pero es una empresa que está en territorio estadounidense y que se rige obviamente por la legislación estadounidense. Entonces yo creo que eso hoy no sería factible, aparte que, oye, es bastante irresponsable decirle, en este caso a Juan Guaidó, bueno, usted tiene la posibilidad de salvaguardar y salvar el suministro de productos, en este caso combustibles líquidos o lubricantes, al venezolano. No, es una responsabilidad del Estado venezolano, y el deterioro de la industria petrolera tiene muchísimo tiempo y muchísimos años. ¿Que las sanciones afectan? Por supuesto que afectan, pero es un deterioro progresivo donde la capacidad desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista operativo de la industria se fue mermando. Entonces es muy fácil hoy trasladarle la responsabilidad a Juan Guaidó, cuando esto es un proceso progresivo que se agudizó en los últimos años, cuando pusieron al frente de la industria a personas que no están capacitadas. Un general está formado para la guerra, para el ejercicio de la guerra, para el ejercicio de la defensa, no para manejar una industria petrolera que tiene aparte múltiples aristas, ¿no? Y se metió en el negocio de la alimentación, de la construcción de viviendas, y eso lo que ha sido es un nido de corrupción allí. Es así. Alejandro, hay muchos temas que conversar, por supuesto poco es el tiempo, sabes cómo el tiempo se va volando en radio. Sin embargo, agradezco por supuesto que hayas atendido nuestra llamada y probablemente seguiremos en contacto porque el mundo político y también la política internacional no se detiene, a pesar del coronavirus y a pesar de cualquier cuarentena. Claro que sí, bueno, que tengas un feliz día, feliz jueves para todos los que nos escuchan, seguir en casa cuidándonos en términos de salud, pero seguir llevando el mensaje a través de redes sociales para denunciar sobre todo esos casos de corrupción que hay en las distintas estaciones de servicio, etcétera, porque tenemos que tener justamente servicios en condiciones para poder sortear esta situación de la mejor manera posible. Totalmente de acuerdo contigo, el llamado por supuesto es a ello. Incluso vi en redes sociales ya hay algunos videos de ciertos disturbios en el interior del país, protestas pues se ha dispersado por parte de la Guardia Nacional en las estaciones de servicio, pues lamentablemente ya se están viendo estos focos de protesta producto de esta falta de combustible. Yo debo despedir el programa, por supuesto agradeciendo a todos los que estuvieron en sintonía, agradeciendo a Alejandro Sauce, quien es internacionalista y ya amigo de la casa pues recurrente, lo despido a esta hora junto con el programa. En la dirección general estuvo Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guirmeles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R, así me pueden encontrar en todas las redes sociales. La cita es para el día de mañana a la misma hora, 10 de la mañana, por el mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.